Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones, es un gusto, un placer, un privilegio saludarte y darte la más cordial bienvenida a Tierra Prometida, Toluca, Alabama. Gracias por sintonizarnos esta noche y como siempre es un gusto llevarte la palabra de Dios hasta tu hogar a través de este medio, a través del internet, del móvil y de los diferentes medios que ocupamos, ¿verdad? Para llevar la palabra del Señor hasta tu hogar. Bueno, pues esta noche quiero hacer una breve oración para comenzar. ¿Me acompañas? Padre, en esta noche te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz en nuestra vida, Señor. Y declaramos en esta noche que cada uno de nosotros, Señor, que hoy vamos a escuchar tu palabra, Padre. Te pedimos, Padre, que seamos tierras fértiles, tierras fructíferas al 100 por 1, Señor. En tu poderoso nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre, que tu palabra no vuelve vacía y que es lumbrera nuestro caminar, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén, amén y amén. Ok, amados, sin más, quiero que me acompañes al libro de Santiago 1. Santiago 1. Y mientras lo busques en tu Biblia, ¿verdad? Quiero decirte cómo titulé este mensaje. El mensaje lo titulé Vivir feliz me da fuerza. ¿Qué dice la palabra acerca de la felicidad? ¿Qué dice la Biblia o qué dice Dios acerca de que tú y yo tenemos que vivir felices? ¿A qué se referirá? ¿A qué se referirá que tenemos que vivir felices? ¿O en qué me beneficia el vivir feliz? ¿Verdad? El tener contentamiento. Y la palabra del Señor dice en Santiago 1:2, dice: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Entonces fíjate bien cómo dice aquí la palabra. Dice: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. ¿Cómo así, verdad, podemos entender que tengo que vivir feliz aunque tenga dificultad? Y entiéndase por dificultad algún problema, alguna necesidad, alguna adversidad, algo que estemos atravesando en nuestra vida. La Biblia nos enseña, y estamos leyendo hoy, que tengo que aprender a vivir feliz aunque esté pasando por alguna situación, alguna circunstancia. ¿Por qué? Como te decía al principio, ¿en qué me beneficia? ¿Qué dice Dios de eso? ¿Por qué tengo que vivir feliz? ¿Tendrá algo que me va a beneficiar, algo que me va a hacer bien si yo vivo feliz? En otra parte de la palabra, en Proverbios, ¿verdad? Dice que cuando yo vivo con una mente sana, cuando yo vivo con contentamiento en mi vida, ¿verdad? Mi cuerpo no se enferma. La mejor medicina, ¿verdad? Es el confiar en Dios, es el estar con un pensamiento renovado y es, ¿verdad? Estar con ese gozo que solo el Señor da, ¿verdad? Ahora fíjate bien, aquí nos está diciendo la palabra que debo de vivir o de sentirme muy feliz cuando pase por alguna dificultad. Y luego dice el 3, así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Con más fuerza. Entonces fíjate bien, la felicidad, el gozo que yo pueda llegar a sentir en mi vida, me va a llevar a lo siguiente, como dice en el 3, cuando mi fe, cuando mi confianza esté puesta a prueba, voy a aprender a soportar con más fuerza las dificultades. ¿Ya me entendiste? Entonces fíjate bien otra vez, te lo vuelvo a decir despacito. Fíjate bien, cuando yo he aprendido a tener contentamiento en mi vida, cuando yo, como dice el dicho, al mal tiempo le doy buena cara, ¿verdad?
puedo enfrentar los problemas, las necesidades, las adversidades, ¿verdad? Todas las preocupaciones, todo lo que vivimos diariamente con mayor fuerza, con más fuerza. Pero como dice ahí, tengo que aprender. Pero algo que también dice en el 3 es que mi fe va a ser puesta a prueba. ¿Por qué la fe es puesta a prueba? Muchas veces yo te he dicho lo siguiente. La fe del ayer, la fe que tuviste para salir de un problema no te va, ¿verdad?, a servir. Saludos a Brasil, ¿verdad? No te va a servir para lo que estás viviendo el hoy. Fíjate bien, esto es como el trabajo, ¿verdad? Cuando has ido de un trabajo en otro, has adquirido experiencia, ¿cierto? Lo mismo pasa con la fe. La fe que tuviste ayer te llevó a salir adelante en el problema que estabas pasando en ese momento. Y la experiencia que adquiriste, ¿verdad?, que tuviste teniendo fe en Dios para salir adelante de ese problema, te va a ayudar para que el día de hoy puedas enfrentar un problema. Pero tu fe tiene que ir en aumento. ¿Amén? Tu fe tiene que ir creciendo. Por eso la fe va, como dice ahí, va a ser puesta a prueba, ¿verdad? Ahora siempre te he dicho también que la fe tiene que ir acrecentándose, tiene que ir creciendo. Mi fe, ¿cómo va a crecer? A mayor dependencia que yo tenga de Dios, ¿verdad?, mayor fe voy a tener. Fíjate cómo lo dije, a mayor dependencia que yo tenga de Dios, mayor fe voy a tener. Amén. Entonces por eso dice que mi fe va a estar puesta a prueba. Cada día enfrentamos problemas, cada día enfrentamos dificultades, preocupaciones, adversidades, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso dice que mi gozo, mi felicidad, el gozo que solo Dios puede llegar a darnos en cualquier problema, en cualquier circunstancia, ¿verdad?, es lo que nos va a ayudar a soportar y nos va a llevar a aprender, ¿verdad?, a enfrentar las cosas con mayor fuerza, como dice ahí. Ahora el 4 dice, por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, ¿verdad? Hay otro dicho por ahí que dice que el que persevera alcanza. Entonces esto no es de rendirse, esto es de que todos los días tengo que creerme que la misericordia de Dios está sobre mi vida. Todos los días tengo que creer, ¿verdad?, que Él es mi pastor y que nada me va a faltar, a pesar de que yo esté viviendo alguna necesidad, a pesar de que yo esté atravesando una enfermedad, a pesar de que, como la semana pasada, ¿verdad?, el día martes en el terremoto, ¿verdad?, a pesar de todo eso, yo tengo que tener contentamiento en mi vida. Ciertamente no es tan fácil como se dice. ¿Estás de acuerdo conmigo? No es tan fácil. ¿Por qué? Porque cuando estás enfrentando una circunstancia, pues a veces, o el problema, a veces lo que menos ganas te da es reírse, es tener felicidad, es tener una sonrisa en tu rostro. Pero fíjate bien, la misma Biblia dice que tu sonrisa va a iluminar tu rostro, ¿verdad? Entonces fíjate bien, como te lo acabo de decir, no es tan fácil, pero no es imposible. Ahora, ¿quiénes vamos a ser las personas que, aunque tengamos problemas y dificultades, podemos tener contentamiento, podemos tener felicidad, podemos tener ese gozo del Señor? Los que estamos dependiendo de Él, los que estamos confiando en Él, los que estamos haciendo su perfecta voluntad. Ese tipo de personas somos las que, a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, somos los que podemos sonreír, somos los que podemos tener templanza, somos los que podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a pesar de. Entonces aquí implica también el cómo yo veo las cosas. No las tengo que ver como las ve todo el mundo, tengo que ver con qué objetivo, ser objetivo, tengo que ver
como vería Dios las cosas. ¿Para qué Dios ha permitido que pase lo que está pasando en mi vida, en tu vida y alrededor de todo el mundo? ¿Cuál es el objetivo? Yo siempre te he dicho que las cosas irracionales son las que Dios utiliza. A lo mejor ante mis ojos, ¿verdad? Lo que está pasando en mi vida, a lo mejor no tiene razón de ser, ¿verdad? Pero por eso Dios es un Dios de lo imposible y por eso Dios es un Dios de lo sobrenatural, ¿verdad? Porque sus planes no son iguales a los míos. La forma de cómo yo veo las cosas no es lo mismo de cómo lo ve el Señor y cómo lo planeó Él. Ahora, partiendo de que Dios tiene lo mejor para ti y para mí, entonces, aunque sea irracional ante mi entender, es lo mejor, ¿verdad?, que pudo haberme pasado o que Dios está formando mi carácter para llevarme al siguiente nivel. Y llevarme al siguiente nivel no nada más estoy hablando de prosperidad, sino estoy hablando también de que a partir de hoy, en el próximo problema, necesidad, adversidad que yo enfrente, no lo voy a enfrentar como comúnmente lo hacía, sino el objetivo del Señor es que a pesar de tú puedas tener gozo, paz y justicia en tu vida. Ese es el plan perfecto y divino que Dios diseñó para todo ser vivo, para toda persona, para cada nación, ¿verdad? Pero como dice ahí, tenemos que soportar hasta el final. O sea, tú y yo no podemos tirar la toalla, tenemos que seguir adelante, tenemos que ser objetivos, ¿verdad? A mí una persona me dice, es que ¿por qué, Josué, no puedes, más bien, ¿cómo puedes en todo tiempo tener un pensamiento positivo, ¿no? Hasta bromea, ¿no?, la persona conmigo, me dice, ay, ajá, eso no va a pasar. Pero fíjate bien, tú y yo no podemos tener una mente negativa todo el tiempo, ¿verdad? Finalmente, fíjate bien lo que te voy a decir. ¿Qué pierdes con pensar positivo? No pierdes absolutamente nada. Ay, es que a lo mejor el día de mañana, ¿verdad?, voy a perder la ilusión porque no se llegó a cumplir. Pero tu fe y tu esperanza tienen que estar avivado. El gozo del Señor tiene que estar en tu vida. Si no, por eso encontramos gente amargada, si no, por eso encontramos gente con cara de agrura, etc. Pero no pierdo nada, ¿verdad?, con estar feliz todo el tiempo, no pierdo nada con soñar. Pero, sin embargo, si no lo hago, estoy perdiéndome la bendición de ser feliz, estoy perdiéndome la bendición de poder disfrutar, estoy perdiendo la bendición, ¿verdad?, de ser objetivo y ver las cosas como Dios las vería. Ahora, dice aquí hasta el final, ¿por qué? Porque, como dice aquí, ¿verdad?, el dicho dice, la esperanza muere, ¿qué?, al último, ¿no? O sea, la fe no se tiene que acabar. Hay veces que nos falta fe como seres humanos, pero si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude y que nos dé de su fe, pues vamos a poder salir adelante. Amén. Ahora, fíjate bien lo que dice el 5. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. ¿Sabiduría para qué? Para ser feliz necesitamos pedirle sabiduría a Dios. Para disfrutar y a pesar de atravesar por circunstancias, a pesar de atravesar por problemas, por necesidades, adversidades, o inclusive por lo que enfrentamos, ¿verdad?, la semana pasada, ¿verdad?, y todavía el fin de semana en menor grado, pero todavía el fin de semana. Pero aún así, ¿verdad?, que tu gozo, que tu sonrisa en tu rostro no se apague. Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que te da fuerza, ¿verdad? Esto es como cuando tú ves a tu hijo, ¿verdad?, y te gozas en ver a tu hijo cómo va creciendo, y te gozas a tu hijo cuando tiene un logro, lo disfrutas, ¿sí o no? De la misma manera, tú y yo tenemos que aprender a disfrutar todo lo que vivimos en la vida. ¿Por qué? Porque todo lo que atravesamos en la vida,
¿verdad? Nos sirve para algo, para formar nuestro carácter en Dios. Y fíjate cómo lo dije, formar mi carácter en Dios. Esto quiere decir que yo voy a aprender a resolver los problemas, los conflictos, las necesidades, las adversidades, no como el ser humano piensa que se tiene que resolver, sino como Dios nos enseña a través de su palabra que tenemos que resolver. ¿Verdad? Siempre te he dicho que un hijo de Dios no reacciona, sino responde ante la circunstancia. Todo el mundo reaccionamos, ¿no? Y un ejemplo muy claro de esto es, vas en el auto, se te atravesó, y ya le mentaste a la mamá, y ya te le cerraste, ¿no? Y ya le gritaste quién sabe qué cosa, etcétera. Eso es reaccionar, pero responder es decir, bueno, pásale, ¿no? Tener la cordura, me freno, pásale, ¿no? Cedo ese paso, saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, pese lo que yo esté atravesando, ¿verdad? Porque muchas veces pasa lo siguiente, vas tan enfocado y cargado de todo lo que estás atravesando, que a veces ni los buenos días, ni las buenas tardes, ni las buenas noches damos. Entonces, tú y yo tenemos que despojarnos de todo eso, despejarnos de todo eso, ¿verdad? Y esto nos lo enseñó Jesús en la cruz, ¿verdad? Su palabra dice que Jesús llevó en la cruz todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades, todos nuestros problemas, todas nuestras circunstancias. Entonces lo único que tenemos que hacer es ya no cargarnos o sobrecargarnos de tanta preocupación, de tanta angustia, de tanto miedo, de tanto temor. Lo que sí tenemos que hacer es aprender a confiar en Dios. Ahora, esto no significa, y no me vayas a malinterpretar, ¿verdad?, que no tienes que hacer nada más que estar orando y confiando en el Señor. No, no, no. Tienes que seguir tus actividades, pero como siempre te he dicho, que esas actividades vayan enfocadas a la perfecta voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo sé o cómo puedo yo darle ese enfoque? Conociendo su palabra. Por eso siempre te he dicho que la palabra se estudia, se medita, ¿verdad? Se practica, se atesora, se enfoca, se descansa. Porque la tenemos que vivir, amados. La palabra de Dios no es información nada más. La palabra de Dios se tiene que vivir, se tiene que palpar. Y hoy estamos palpando una fracción de su palabra. Como dice ahí. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores. ¿Cuántos no a la mitad de la prueba nos rendimos? ¿Cuántos no a la mitad de la prueba dejamos de lado las cosas? Buenas noches a quien se está conectando, ¿verdad? ¿Cuántos no lo han hecho? Aquí dice que el que resiste al final, el que se mantiene feliz, el que se mantiene confiado, va a ser mejor. Va a ser mejor cada vez, ¿verdad? Yo te decía la semana pasada, es irreemplazable y es un dolor difícil, complicado de suplir la pérdida de un ser querido, hablando del terremoto. Pero el único que puede llenar ese hueco que dejó esa persona, ese ser querido, es Dios. Él es el único que nos puede consolar, Él es el único que nos puede, ¿verdad?, llenar y completar. Ciertamente, ¿verdad?, va a haber familiares alrededor que nos van a apapachar, nos van a abrazar, amigos, qué sé yo. Pero el interior, el único que lo puede llenar, el único que puede hacer que pueda el día de mañana volver a sonreír, aceptar, ¿verdad?, que era el tiempo perfecto de esa persona, es el Señor. ¿Amén? Entonces, vamos a Santiago 1.5 ahí en el que sigue, dice, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Te decía que hablando de la felicidad, Señor, dame sabiduría para poder ser feliz, para poder disfrutar. Y luego dice acá, dice,
Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, dice, debe pedirla con la seguridad, o sea, con la fe, con la certeza de que Dios se la dará. Y lo mismo, así como es para la sabiduría, lo mismo es para el problema, la adversidad y todo lo que tú estés atravesando. Tienes que pedirle a Dios con la seguridad, con la certeza, con la fe de que vas a recibir lo que estás pidiendo. Amén. Luego dice, porque los que dudan son como las olas del mar. La ola del mar se forma, ¿verdad? Con el viento, con el movimiento, etcétera, se hace y después se disuelve, se disipa, ¿verdad? Entonces, dice aquí, porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro, se hacen, se disipan, se vuelven a formar, se vuelven a disipar, o sea, van, vienen, pero no es algo sólido, no es algo, ¿verdad?, que tenga certeza. Luego en el 7 dice, la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Aquí está que tú y yo tenemos que depender de Él y ser felices, y la felicidad me va a llevar, ¿verdad?, me va a llevar a poder soportar con más fuerza la adversidad. Ahora acompáñame para concluir a Nehemías 8:10, por favor. Nehemías 8:10 dice, Esdras también les dijo, hagan fiesta, coman de lo mejor, beban vino dulce, inviten a los que no tengan nada preparado. Hoy es un día dedicado a nuestro Dios, así que no se pongan tristes. Alégrense, que Dios les dará fuerzas. Y es lo que esta noche Dios te está recordando, y Dios te quiere llenar tu vida con esa felicidad que dice ahí. Alégrate, que Dios te da fuerzas. ¿Qué es lo que tú estás atravesando hoy? En eso que tú estás atravesando, Dios te va a dar fuerzas. En otra versión dice de la siguiente manera, la versión es Nueva Traducción Viviente, dice, Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces. Regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. ¿De dónde tú y yo vamos a sacar fuerzas? De ese gozo de Dios. Cuando yo tengo problemas, adversidades, ¿de dónde saco dobles fuerzas? Del gozo que Dios pone en mi vida. Por eso te decía hace un momento que yo tengo que llevar a la práctica esta palabra, ¿verdad? Yo no puedo, ¿verdad?, hacerme el oxiso, yo no puedo dejar de lado la palabra, sobre todo cuando ya la estoy leyendo, la estoy meditando, la estoy atesorando. Tengo que vivirla, si no eso se queda en información, nada más, y no surge el efecto que tiene que surgir en nuestras vidas. Entonces, reiterando o resumiendo lo que vimos esta noche, tú y yo, para poder soportar con mayor fuerza las dificultades, cuando nuestra fe esté puesta a prueba, cuando nuestra confianza esté puesta a prueba, ¿verdad?, tengo que ser feliz, tengo que descansar. Ahora fíjate bien, la fe, la confianza en Dios, la dependencia de Él, es la que me lleva a tener confianza, es la que me lleva a tener paz, es la que me lleva a tener gozo, ¿verdad? Y al mismo tiempo estoy agradando al Señor, ¿verdad? La Biblia enseña en Corintios, ¿verdad?, que
que lo que hay en mi rostro, ¿verdad?, es el reflejo de lo que yo tengo en mi interior. Es como si fuera un espejo, ¿verdad? Y te lo leo literal, como dice 2 Corintios 3:17, dice: porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara, somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. Entonces, si somos ese espejo que refleja la grandeza, si hay gozo en mi vida, ese gozo que Dios ha depositado en mí, lo voy a reflejar. Si tengo problemas, tengo que ver cómo los voy a resolver, tengo que pedir dirección de Dios, pero reflejo ese gozo, reflejo esa paz, reflejo esa confianza, y entonces, ¿verdad?, en automático me estoy despojando de las cargas pesadas que a veces, de tanta preocupación, de tanta angustia, de tanto miedo, tanto temor, yo cargo en mi cabeza, cargo en mi corazón, ¿verdad? Y eso a veces me lleva a tener, ¿verdad?, resentimiento, celo, ¿verdad?, reclamo. Eso me lleva a pelearme con la gente, etcétera, ¿verdad? Y entonces vivo tan cargado que por eso no puedo disfrutar. Caso contrario, como lo acabamos de ver hoy, ¿verdad? Cuando yo confío en Dios, cuando yo tengo paz, cuando yo tengo su gozo, su justicia, a pesar de, tengo fuerza tengo fuerza en mi espíritu, en mi interior, para salir victorioso y triunfante de lo que yo estoy atravesando el día de hoy, ¿verdad?, con la ayuda de Dios. Amén. ¿Oramos? Esta noche tú y yo, ¿verdad?, tenemos que aprender a ver las cosas de otra manera. Tenemos que aprender a depender más de Dios, ¿verdad? De nada serviría que la fe estuviera puesta a prueba si se va a estancar y va a ser la misma. La fe tiene que ir menguando, tiene que ir creciendo, tiene que ir a otro nivel. Y eso cada vez va a haber más contentamiento. Es consecuencia de que haya más contentamiento en mi interior, a pesar de, y cada vez, como dice ahí, voy a tener más fuerza en el nombre de Jesús para resistir, ¿verdad?, lo que todos los días enfrentamos. Amén. Aún los terremotos, aún los huracanes, Dios nos da la fuerza para resistir cualquier necesidad, cualquier adversidad, porque Él siempre ha prometido que Él estará con nosotros por donde quiera que vayamos, y Él también ha prometido que Él cuida de nosotros desde antes que naciéramos y hasta que peinemos canas en nuestra cabeza. En pocas palabras, Él tiene cuidado de nosotros todo lo largo de nuestra vida, desde nuestro nacimiento a nuestra partida, el encuentro divino con Él. Amén. Ahora sí damos gracias. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de, podemos enfrentar las dificultades, los problemas, las adversidades y todo lo que estamos enfrentando el día de hoy con gozo, paz y justicia, Señor. Que tu gozo que nos fortalece, que tu gozo, Padre, que solo tú nos puedes dar, que esa paz que solo tú puedes dar y que sobrepasa todo entendimiento, es decir, que a lo mejor con nuestro razonamiento humano no podemos entender, Padre, pero sí podemos disfrutar de ella, podemos disfrutar de ese gozo, de esa paz, de esa justicia. Gracias, Señor, porque lo único que tú quieres, Padre, es usar lo irracional ante nuestros ojos, Padre, pero para ti es un plan perfecto, es un plan divino, Señor. Porque tú no te equivocas, Señor. Tú no te has equivocado en crearnos y en posicionarnos en esta tierra, Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por tu gran amor, por tu gran misericordia, porque a pesar de nos tienes con vida, porque a pesar de, Padre, no nos dejas, porque a pesar de tú vas con nosotros, Señor. Y te damos gracias. Y si tú, Padre, estás con nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice tu palabra.
Y nosotros creemos, Señor. Yo declaro, Padre, que cada uno, Señor, que hoy estuvimos, Padre, reunidos aquí, Señor, Padre, habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente, Padre. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro castillo, tú eres nuestra roca firme, Padre. Tú eres nuestro Dios en quien confiamos. Y te damos a ti toda la gloria y honra. Y una vez más, gracias, Señor, porque a pesar de la adversidad, nosotros podemos tener gozo, Señor. Felicidad tuya, Señor. Y eso nos da mayor fuerza para seguir adelante, Señor, para que nuestra fe vaya creciendo cada día más. Te damos gracias en tu poderoso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, amado, en esta noche te recuerdo que cada problema, cada adversidad, cada cosa que tú pasas, es una oportunidad para que tú crezcas y te vayas al siguiente nivel. Y cuando hablo de crecer es en el interior para que se refleje al exterior, y todo lo demás va a ser añadido. Así que aprovecha cada oportunidad que tú tienes para irte al siguiente nivel. Confía y depende cada día más en Dios, y yo te aseguro que no te vas a arrepentir. Cada batalla que tú tengas y cada victoria que Dios te dé, ¿verdad? Vas a adquirir más experiencia, vas a adquirir más confianza, vas a adquirir mayor fe, y Dios te va a seguir llevando a otro nivel. Que Dios te bendiga y que tengas muy buena noche. No te olvides de sintonizarnos próximo domingo, ¿verdad? 12:45 de la tarde por Periscope, y seguir esta transmisión en vivo, y también a través de la página de YouTube, ¿verdad? Tierra Prometida, Toluca, Alabama, ¿verdad? Puedes seguir viendo el video editado en esta página de YouTube. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.